Dios les bendiga, hermanos. La verdad les digo, es un gran gusto estar aquí con ustedes. El pastor Héctor es un muy buen hermano. Su familia, tenemos tanto cariño por ellos. Y así es que a mí me da hasta como un poco de, no sé, como, no sé qué. Como pena, algo así, que tanto cariño le tenemos al hermano y a su familia. Y estar aquí y tener el privilegio de traerles un mensaje, pues para mí es un gran privilegio y un gran honor. Y no lo tomo por algo pequeño de que el pastor Héctor me permita aquí a traerles un mensaje. Así es que espero que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar antes de empezar. Señor Jesús, Padre, Espíritu, tú nos has proveído tu palabra, que es bellísima y es profunda. En ella encontramos tesoros más allá de lo que nos podemos imaginar. Te pedimos ahora que tu Espíritu nos ilumine nuestras mentes, que nuestro conocimiento se abra aún más, que nuestros afectos se inclinen más a Jesucristo, que nos parezcamos más en comportamiento, en fe, en Jesús, que seamos personas santas de acuerdo a tu palabra, dependiendo siempre en tu gracia para que seamos perdonados. Te pedimos, Señor, ahora que nos guíes en este camino, en esta palabra que nos va a santificar un poquito más, que no seamos los mismos de ayer, que seamos un poquito más parecidos a tu Hijo. Gloria sea tu nombre, Señor, porque esta palabra tú has prometido, es fiel para hacer la obra a lo que tú le mandas, Señor. Y así entonces esperamos que tú nos bendigas por medio de ella, que nos des la comida espiritual que necesitamos ahora para seguir adelante glorificándote a ti en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora la costumbre, en este día en particular, es el Domingo de Palmas. Y en varias iglesias tienen una gran ocasión de esto, decorando con palmas y todo. En otras iglesias, no mucho. La ocasión es tal vez es algo tradicional, algo de costumbre, algo de cultura. Pero el hecho bíblico de lo que pasó en el Domingo de Palmas, en la historia de Jesús, tiene que ver con algo histórico que había pasado mucho antes de que Jesús caminara en tierra en su naturaleza de hombre. Y lo que ocurrió es algo basado en el libro de Éxodo. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a examinar un poquito Éxodo capítulo 40. Y aquí vamos a caer como paracaidistas a lo último del libro. Yo creo que así como aquí acostumbran a la predicación expositiva por todo el libro, este sermón fue un resultado de una predicación ya de muchos meses, tal vez más de un año. Pregúntele a mi esposa, ella sabe cuánto tiempo pasamos en el libro de Éxodo. Así es que estamos yendo como helicóptero a llegar al punto final de una gran serie larga, de una gran aventura del libro de Éxodo. Pero yo creo que todavía sirve para nosotros como un paracaidista, un tiro para el libro de Éxodo aquí. Vamos a leerlo todo el capítulo, Éxodo 40. Así es que
A ver cómo nos va. Éxodo capítulo 40. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, el primer día del mes, primero, levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás ahí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Y meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Asimismo, pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Y pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él, y la consagrarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios, y consagrarás el altar, y el altar será santísimo. Ungirás también la pila con su base y la consagrarás. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión, y los lavarás con agua. Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás. Consagrarás, para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas, y los ungirás, como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes. Y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. Y aconteció que en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras, erigió sus columnas, extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba, sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca, colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Puso también la mesa en la tienda de reunión en el lado del norte del tabernáculo fuera del velo, y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa en el lado sur del tabernáculo, y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo, y quemó en él incienso aromático tal como el Señor había ordenado a Moisés. Después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo y puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión, y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de cereal, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Puso la pila entre la tienda de reunión y el altar, y puso en ella agua para las abluciones. Y con ella Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies. Cuando entraban en la tienda de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión, porque la nube estaba sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba,
sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Lo he leído varias veces, he dado este mensaje varias veces ya. Pero a mí me parece muy conmovedor esto, que el Señor está entre su pueblo. La presencia de Dios es inexplicable. ¿Por qué está Dios entre los hombres? Y a esto se dedica el libro de Éxodo, si se han fijado. Dios entre los hombres es una de dos cosas. ¿Es catástrofe para los hombres o es vida para los hombres? Y no depende de los hombres. Las instrucciones del tabernáculo son una configuración. Miren el verso 1 al 8. Entonces habló el Señor a Moisés el primer día del mes, es decir, levantarás el tabernáculo de reunión. Aquí, entonces Dios le está diciendo, aquí, así como vas a hacer esto. Pero Moisés tiene todo ya listo, lo tiene todo enrolladito, tiene el oro, tiene las palancas, toda la madera ya listo. Ya está construido, digamos, los elementos del tabernáculo, pero no están levantados todavía. No se ha formado completamente todavía. Entonces empieza desde adentro. Miren en el verso 3. Pondrás ahí el arca de testimonio y cubrirás el arca con el velo. Es decir, desde en medio, desde adentro empieza primero Moisés. Toma el arca, el primer elemento de todo el tabernáculo. Porque es alrededor del arca que revuelve todo lo demás. ¿Y por qué? Hay que pensarlo así. Cuando Moisés primero, me da ganas de buscarlo, aquí parece que a ustedes les gusta leer la Biblia. Así es que no me da mucha pena leer mucha de la Biblia. En Éxodo capítulo 3, verso 2, ¿se acuerdan aquí? Bueno, verso 1, ¿verdad? No hay pena leer mucho de la Biblia, ¿verdad? Verso 1, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿A dónde están? Cerca de Sinaí. Se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver la maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí. Miren, escuchen bien. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Ok, pongan eso en la mente, pónganlo en un shelf, ¿cómo se dice en español? Me dieron como 5 palabras diferentes en una. Es que el vocabulario en español es antiguo y bello. ¿Cómo dijeron? Repisa. ¿Una pizza? Repisa. Bueno, en estante. Un mueble. Pónganlo en un mueble, este detalle. El detalle es
donde dice, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Ahí entonces está Moisés en un lugar donde el Señor Dios ha pisado los pies de él. Es decir, no los de Moisés, los pies de Dios han pisado ahí. Y han como que han santificado la tierra. Y hay otra ocasión, entre muchas, hay otra ocasión ya en el Éxodo capítulo 26. No es en el capítulo 26, es en el 24. Miren lo que pasa aquí. En el 24 y en el verso 8, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, es decir, él consagró al pueblo de Israel y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Miren este verso. Y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Donde pisan los pies de Dios, se santifica tanto que se vuelve en piedra preciosa. Dios no puede pisar cualquier lugar. Entonces, para que Dios habite entre los hombres, tiene que haber un lugar consagrado para Él. Y el arca del pacto, ¿qué es lo que tiene encima? Es ahí encima del arca del testimonio está una cosa de oro, donde el Señor y su presencia descienden y ahí se paran. Y ese es el más santo, el lugar santísimo. Ahora, donde pisa el pie de Dios se vuelve en piedra preciosa, y aquí Moisés, el Señor le ha dado instrucción para construir un lugar santísimo donde pueda pisar el pie de Dios sobre el arca del testimonio. Tan santo es de que ningún ojo lo puede ver, se tiene que cubrir. Y estas instrucciones son tan finas, tan detalladas. Dios les dice al pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 20, miren aquí. Bueno, en el 19. Porque todo el motivo de Dios es estar entre los hombres. Él construyó el jardín, el huerto de Edén, como un lugar para habitar entre los hombres. Entonces en el Éxodo 19 dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, bueno, lo voy a leer desde el 10. Desde el 9. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí vendré a ti en una densa nube. Este es Éxodo 19, verso 9. Para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy en mañana, y que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y pondrás límites alrededor del pueblo y dirás, guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Y la idea que tenemos
es de que nadie debe entrar a este lugar santísimo, a la presencia de Dios. Solo a Moisés se le permite, ¿verdad? Pero lean cuidadosamente aquí. Guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Y parece muy obvio, no hay que tocar el monte. Ninguna mano lo tocará, el verso 13, sino que será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente, aquí una instrucción. Cuando suene largamente la bocina, ellos, ¿quiénes son ellos? Todo el pueblo subirán al monte. Hermano y hermana, Dios llamó al pueblo entero de Israel a llegar al monte con él. Pero ¿qué es lo que pasó? Moisés bajó al monte, al pueblo, y santificó al pueblo, y los llevaron, y ellos lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Es decir, enfóquense en la santidad de Dios, dedíquense a Dios en estos días. Y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Es decir, ya es la hora, vengan, entren aquí a la presencia de su Dios. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. No llegaron a Dios. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro, es decir, vénganse, vénganse. Y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia, y el sonido de la trompeta aumentaba más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte. Llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, pero no el pueblo. No aguantaron la presencia de Dios. Y hay una desobediencia aquí. Pero ¿por qué? Porque hay un temor fuerte. Porque ¿cómo pueden ellos entrar ahí? Bueno, fue después de esto que al fin Moisés llegó y él recibió las instrucciones de Dios. Pero después hubo una gran falla en Éxodo 32, cuando hicieron el becerro de oro, y ahí quebró varias cosas, ¿verdad? Una relación entre Dios y los hombres quedó muy quebrada. Entonces ahí al fin, después de esto, al fin empezaron a hacer algo muy asombroso. Y yo creo que es el único lugar en la Biblia donde se ve esto. Comparen el Éxodo 26 con el Éxodo 36. Éxodo 26, solo vamos a leer una porción pequeña aquí. Harás el tabernáculo en el verso 1 con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. La longitud de cada cortina será de 28 codos, la anchura de cada cortina de 4 codos, y así sigue. Ahora el Éxodo 36. Y fíjense bien de algo interesante. Éxodo 36, verso 8. Y todos los hombres hábiles de entre los que estaban haciendo la obra hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata con querubines, obra de hábil artífice.
Bezaleel las hizo. La longitud de cada cortina era de 28 codos, la anchura de cada cortina 4. Y así sigue. Es palabra por palabra. Es perfecta obediencia. Las instrucciones y la ejecución, o es decir, lo que Dios les dice que hagan y lo que ellos hacen son uno y uno, es exacto. Y es el único lugar en la Biblia donde se ve algo así. Una obediencia perfecta. Es tan asombroso eso. ¿Y qué es lo que involucra la obra del verso 16 hasta el 33? Es el tabernáculo, es el arca, el candelabro, la mesa, el altar de incienso, el altar del holocausto, la pila, la fuente, los sacerdotes y el atrio. Es decir, desde lo más adentro hasta lo más afuera, el arca, el candelabro, la mesa y así. Y crece y crece y crece hasta que llegamos a los atrios. Y ahí en los atrios es donde se trae el animal de sacrificio. Aquí en el verso 33 ya del Éxodo 40. Donde ahí Moisés pone las cortinas. Y Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo del altar y colgó la cortina para la entrada. Y miren lo que dice aquí. Y así acabó la obra Moisés. ¿A dónde se escucha eso? En Génesis capítulo 2, verso 1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En hebreo es exactamente la misma frase, menos que en Éxodo es Moisés quien ha hecho el tabernáculo. La obra del tabernáculo es un nuevo jardín y sus diseños, sus dibujos, sus decoraciones son todas para acordarnos del jardín. Es decir, es un nuevo lugar donde Dios puede habitar entre los hombres. Y esto es justo a tiempo para la primera Pascua. Es decir, desde que salieron de Egipto es la primera vez que al fin pueden celebrar la Pascua una vez más. La primera vez fue, ¿se acuerda? Cuando salieron de Egipto. Pero ahora, digamos, en el libro de Números, capítulo 9, dice del 1 al 5, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo que los hijos de Israel celebren la Pascua a su tiempo señalado en el día 14 de este mes al atardecer. Y ese día de este mes han pasado 9 meses de que Israel que llegó a Sinaí desde que salieron de Egipto. Y este mes es el mes Abib en el calendario hebreo de ese tiempo, que ahora corresponde al mes de Nisán y es muy cercano al mes de abril. Digamos la semana que viene, abril 15. Ahí entonces es cuando Moisés terminó la obra. Moisés terminó la obra de hacer el tabernáculo para que Dios habite entre los hombres cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén para ofrecer sacrificio. Y no podemos entender completamente el propósito de ese día de Jesús ir a morir a la cruz si no entendemos lo que va a pasar en los próximos momentos en este capítulo. Tan bello se ve el retrato de Dios
construyendo el templo, el tabernáculo, con las manos del pueblo de Israel, porque ellos han traído las riquezas de Egipto, el pueblo más rico del mundo, para construir el tabernáculo. Unas cortinas de tela tan fina y bella. Ellos andan perfumados, Aarón y los sacerdotes perfumados con un perfume no permitido en cualquier otro lugar en el mundo, que es pena de muerte si hacen esa misma receta de perfume en cualquier otro lugar. Una riqueza tan bella, bellísima, el mejor oro, las piedras preciosas para este lugar, este tabernáculo bellísimo. Y todo con una obediencia perfecta para el que el Señor esté ahí entre los hombres en ese momento. Y aquí en el verso 34, como que, wow, ya se terminó la historia, qué bueno, Dios habita entre los hombres. Pero ocurre algo sorprendente. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión. La gloria de Dios, hermano y hermana, es demasiado para nuestros ojos. Aún para el hombre más obediente del mundo, para el hombre más consagrado, el hombre que se dice que hasta comió con Dios. Si se acuerdan aquí en el verso 24, en el capítulo 24 del verso 10, y vieron al Dios de Israel. Pero miren que el autor Moisés ni le puede poner la vista a Dios. Es como cuando algo parecido, cuando uno ve a su esposa por primera vez en la boda. Yo con mi esposa tenemos esto que yo ni le podía dar la vista a ella en el día de nuestra boda, porque era tan bella, me daba pena. Y se me iban los ojos para abajo, para el suelo, y le veía los zapatos bellísimos también, y no aguantaba. Me daba pena. Miren aquí la belleza y la gloria de Dios, que Moisés no aguanta darle la vista. Y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro. La santidad de Dios y la belleza de Dios, la majestad de Dios perfecta, aún hace que el autor de este libro de Éxodo no pueda poner su vista en Dios mismo. Y aquí Moisés tiene que escaparse de la nube en el verso 34. La nube cubrió, la gloria llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda porque la nube estaba sobre ella y la gloria llenaba el tabernáculo. Y entonces Éxodo termina. Ahí en el 34, bueno, todavía no, pero ahí como que, ¿qué pueden hacer? La gloria de Dios es demasiado para Moisés. Y entonces el libro de Levítico se encarga en decirnos cómo es que podemos entrar en la gloria de Dios. ¿Cómo se puede uno habitar ahí mismo? ¿Cómo puede uno entrar? Y Levítico toma el tema de donde acabó Éxodo, y lo que se debe hacer a continuación es, ¿listos? El sacrificio. Miren cómo empieza el libro de Levítico. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel, diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado, del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Tienen que traer animales, tienen que traer sacrificio, tienen que traer vida para dar sangre, porque el pecado es tan profundo del pueblo, aún de Moisés,
Él tiene que ofrecer sacrificio por sus pecados para entrar a la presencia de Dios. Esto ocurre una vez más en la Biblia, en el libro de Primera de Reyes 8. Primera de Reyes capítulo 8, ahorita les digo el versículo. Verso 10. Primera de Reyes capítulo 8, verso 10. Aquí está Salomón, ha construido el templo ahora. El templo de Salomón. Y esto es la oración de Salomón en capítulo 8, verso 10. Dice, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, porque hicieron exactamente lo mismo, ellos prepararon el templo. Cuando salieron los sacerdotes del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor, la primera vez que ha ocurrido eso, porque acaban de construirlo. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y así también como Moisés, ellos tuvieron que salirse. Y si usted se vuelve a Reyes capítulo 8, verso 62, miren lo que tuvieron que hacer. Y el rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios delante del Señor, y Salomón ofreció como sacrificio de las ofrendas de paz, que él ofreció al Señor 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa del Señor, el rey y todos los hijos de Israel. Es decir, si ustedes han ido al estadio de fútbol de Galaxy o al estadio de los Dodgers, imagínense en cada asiento un animal. Esa es la cantidad de animales que tuvieron que sacrificar para santificar el templo. Apenas se puede imaginar el precio. Por un año, solo por usarlo por un año, porque después se tienen que ofrecer más sacrificios, cada día más sacrificios. Siempre más renovando esto, porque cada día hay más pecado, más pecado. No se puede levantar uno sin pecar. El pueblo de Israel, me imagino que cuando Aarón se alistaba, cuando él se ponía ya la ropa y se bañaba y todo, cómo él tenía que hacer para entrar al templo sin pecar después de alistarse todo y a perfumarse y todo. Yo me imagino que era un gran temor para Aarón, para Moisés, para los levitas y también para los sacerdotes del templo. Es algo perpetuo, es algo permanente, al menos que ocurra algo extraordinario. Moisés construyó el tabernáculo. Salomón construyó el templo. Y aquí en Juan 19, verso 30. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Se acuerdan que Moisés dijo, se acabó, se terminó la obra? Dios dijo, se terminó la obra cuando Él hizo el jardín. Y en el verso 30, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Moisés construyó un tabernáculo, Salomón construyó un templo, pero Jesús construyó a su pueblo. Y el Señor, nuestro Señor, no tomó miles de animales, no tomó las riquezas del pueblo, no tomó los animales. Él entregó su vida propia, más preciosa que todas las cabras y las vacas, más precioso que el oro, la tela, la púrpura, las piedras preciosas y el oro de Egipto. Él dio su propia vida humana, infinitamente más preciosa que todas esas cosas. Porque de una vez, solo una vez lo tuvo que hacer. Solo una vez, ya para siempre, dio el Señor su vida y dejó brotar su sangre. ¿Para quién? Para Moisés, para David, para Pedro, para Sansón y para Miguel Ángel, para usted. ¿Cómo no puede ser? En Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18 al 20. Dice, huid la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿Por qué habla así Pablo? Miren la teología que nos da. Verso 19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? Aquel mismo Espíritu que estuvo sobre el tabernáculo, que estuvo sobre el templo, ahora el Señor ha consagrado no al tabernáculo, no al templo, sino a su pueblo, con su sangre, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Ese gran precio que Dios pagó, porque mire, el Señor Dios, para Él, las riquezas no son nada, ¿verdad? Para Él puede ser un planeta entero de oro, un planeta entero del tamaño de Júpiter, un diamante, y yo creo que hay uno así, de verdad. Si tenemos una nave espacial algún día en el futuro, vamos a ir a buscar ese planeta diamante entero. Él lo puede hacer, Él puede pagar cualquier precio, para Él no es nada. Pero hubo una cosa que a Dios le quebrantó el corazón dar, que se entristeció tanto que en la Biblia como que se dobla el universo en gimiendo por Cristo, gimiendo por el Hijo de Dios. Hay un temblor en ese día en la cruz. Algo pasó. Las tinieblas, todo se vuelve en tinieblas. Algo pasó, se rompe la cortina. Algo pasó que conmovió todo el universo y la realidad. Esa tristeza del Padre al ver su Hijo sufrir, la muerte del más precioso hombre que había caminado, fue el precio
para que Dios habite entre los hombres. En Hebreos capítulo 10, verso 19 al 25, miren, aquí está la manera de vivir a luz de eso. Porque es algo que al pensarlo todos los días es profundo, es conmovedor. Hebreos capítulo 10, verso 19. Entonces, a luz de todo eso, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, miren, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a los otros, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y muchos más, a ver que el día se acerca. Miren aquí en el verso 22, acerquémonos con corazón sincero. ¿Por qué dice así? Porque Él ha hablado en otro lugar, aquí en el libro de Hebreos, de que ellos temían acercarse a Dios, los de Israel. Pero ahora nos podemos acercar con corazón sincero, purificado por la santificación de Jesús. Es el lugar definitivo para vivir con Dios. No es la tierra como es ahora. El lugar de habitación de Dios y los hombres es algo aún más glorioso que esto. Y esto lo vemos al fin en Apocalipsis 21, del verso 3 al 5. Miren aquí, Apocalipsis 21 del verso 3 al 5. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y si se van al 20 del mismo capítulo, miren esto. Son las piedras preciosas, el quinto, el sardonice, el sexto, el sardio, el séptimo, el crisolito, el octavo, el berilo. Es decir, Dios ha santificado la tierra, la ha hecho preciosa y pura y buena. Y aquí en el 22 dice, y no vi en ella templo alguno. Miren, en el Nueva Jerusalén no hay templo, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera, y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, porque se ha purificado la tierra. El pecado ya no existe. La luz de este lugar ahora es la misma presencia de Dios, y Él habita sin
sin intermedio con su pueblo. Pero no estamos ahí todavía. Una bella foto del futuro, una profecía del apóstol Juan tenemos aquí. Y sirve como esperanza para nosotros, porque algún día sí estaremos ahí. Algún día va a haber paz en este mundo. Y vamos a viajar a Australia, a El Salvador, a China, a Nueva Zelanda, donde queríamos hacer nuestra luna de miel, pero no la pudimos hacer, está muy lejos. Pero en los nuevos cielos y la nueva tierra sí podemos ir a visitar. El Señor va a restaurar el mundo y su gloria va a ser la luz del mundo y las naciones. Pero no estamos ahí todavía. Tenemos que pensar así también en este día, como nos dice en el en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Primero déjenme leer los últimos versos aquí de Éxodo 40, porque quedan bien, va a ver. Dice así: y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha, pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí, la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Es decir, la marca de la presencia de Dios entre el pueblo era la luz de esa nube, la luz que salía del fuego, que iluminaba el camino para el pueblo de Israel. Y si nos volvemos a Juan capítulo 8, verso 12, miramos algo que Jesús dice de sí mismo. Juan capítulo 8, verso 12. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así como la nube acompañaba al pueblo de Israel, la persona y obra de Cristo acompaña a su nuevo pueblo. Nosotros, mexicanos, salvadoreños, europeos, chinitos, todo el pueblo de todas las naciones, quienes siguen a Jesús, como en aquellos días del Éxodo. Así sigue la esperanza. El Señor habita entre nosotros, hermanos y hermanas, a gran precio. Pensemos bien entonces, vivir a luz de eso. Volvámonos a Cristo en arrepentimiento, en consagración, acudiendo a la misericordia de Dios, quien dio lo más precioso para salvar a su pueblo. Dios les bendiga, hermanos. Hay que orar ahora. Señor Jesús, gracias por la bendición de tu palabra. Gracias porque es tan profunda y tan bella que apenas la podemos estudiar por un momento y todavía hay tantos misterios, tantos lugares que explorar, Señor. Para eso nos lo das, porque es un tesoro, para amarte más a ti, para ser más como tu Hijo Jesús, para tener fuerza y esperanza, para buscar siempre de ti en un mundo que nos distrae, en un mundo que nos desespera, pero tú, Señor, eres la ancla del creyente. Tú eres la esperanza última de todos nosotros, Señor, quienes creemos en ti. Sálvanos, Señor. Hosana, hosana en las alturas. Te alabamos, Señor, porque eres nuestro Salvador.
En el nombre de Jesús. Amén.